Bueno, vamos a ir a un tema más que interesante y nos vamos a ilustrar al respecto del tema, porque está en línea la doctora y profesora de Historia de la Universidad Nacional de Cuyo, Andrea Greco, y por supuesto todo esto deviene de esta situación en donde el INAI, un ente que se corresponde con la estructura del gobierno nacional, depende de Presidencia de la Nación, produce un hecho que es la entrega graciosa de tierras a un grupo de personas de una autopercibida comunidad mapuche. Andrea, buen día, ¿cómo le va? Buenos días, José Luis, buenos días a la audiencia. Gracias, muy amable. Cuéntenos un poco, ¿cuál es la, que podrían, bueno, voy a utilizar los términos que se emplean, la población original de la región de Cuyo, en particular en esa región que hoy identificamos allí en el área del sur de la provincia de Mendoza, ¿verdad? Sí, y bueno, toda la provincia de Mendoza, al norte del río Diamante, estuvo poblada principalmente por la etnia huarpe, que a su vez estaba dominada por los incas. Estos eran sedentarios, ya habían empezado a cultivar las tierras y demás, tenían técnicas de cultivo. Y cuando llegó la corona española a esta zona, ellos supieron que los españoles tenían nuevas plantas, nuevas semillas y nuevas herramientas para cultivar, y entonces van a pedir la fundación de una ciudad, y ese es el origen de la capital de la provincia, la ciudad de Mendoza. Al sur del río Diamante se encontraban principalmente grupos puelches. ¿Por qué digo grupos? Porque ellos eran nómades, entonces no se establecían en un lugar fijo, sino que solían andar, o sea, vivían en tolderías hechas de cuero, vivían de la caza, la pesca y la recolección de frutos, y se movían en unos grupos más o menos de alrededor de unas 30 personas, que es lo que permitía una movilidad rápida tanto para la cacería como para la guerra en caso de ataque de otros pueblos. Entonces, digamos, podemos encontrar varios grupos distintos, pero todos pertenecientes a este grupo puelche, que posteriormente, por los sucesos que voy a mencionar enseguida, se van a ir corriendo hacia el sureste. Por eso vamos a encontrar después puelches al sur del río Colorado, y vamos a encontrar hasta al sur de la provincia de Buenos Aires, porque van a ser, digamos, expulsados de este territorio y empujados hacia el este. El otro pueblo que habitó el sur de Mendoza fue el pueblo pehuenche. Originalmente los pehuenches habían estado un poco más al sur, en la actual provincia de Neuquén, que es la zona de Araucarias o Pehuenes, y de ahí viene el nombre de este grupo pehuenche. También van a ser empujados hacia el norte, y por eso se van a establecer en la zona cordillerana al sur de la provincia de Mendoza, la zona de Malargüe. ¿Qué es lo que empuja y produce la movilidad de estos pueblos? Y esto se produce cuando los actualmente llamados mapuches, en tiempos hispánicos llamados araucanos, empiezan a cruzar la cordillera de los Andes. Algo muy interesante, por ejemplo, es pensar que la denominación de puelches y pehuenches se las da justamente el pueblo mapuche. O sea, pertenece, esta denominación es del mapudungún, no es el nombre originario que ellos utilizaban. En el caso de los puelches, justamente quiere decir gente del este. ¿Por qué? Porque vivían al este de la cordillera, mientras que ellos vivían al oeste de la cordillera.
¿Y por qué el nombre está en Mapudungún? Y porque cuando empezaron a cruzar a este lado de la cordillera, fueron sometiendo a los pueblos originarios del sur de la provincia de Mendoza, los sometieron culturalmente hasta el punto de perder su propio idioma, ¿sí? Y terminar hablando el mapudungún, la lengua mapuche, y también los sometieron exterminándolos o empujándolos hacia el este, de modo que terminaron viviendo fuera de la provincia de Mendoza. Justamente la ciudad donde yo vivo, San Rafael, tiene su origen en estas luchas. ¿Por qué? Porque cuando es nombrado virrey Rafael de Sobremonte, que durante 15 años había sido gobernador de Córdoba del Tucumán, provincia a la cual pertenecía el corregimiento de Cuyo, la cacica Rocco va a organizar a un grupo de caciques puelches y pehuenches para viajar a Buenos Aires a solicitar al virrey Sobremonte que se funde un fuerte en esta zona. ¿Por qué lo hacen? Porque ellos ya conocían al virrey Sobremonte como gobernador de Córdoba, conocían que el virrey en tiempos del gobierno de Córdoba había realizado expediciones al sur del fuerte de San Carlos a ver la posibilidad de fundar un nuevo fuerte, y ellos le piden principalmente dos cosas al virrey: que se abra el camino a Talca para poder tener un comercio más fluido con Chile, y que los defienda de los indios enemigos que los atacan. Esos indios enemigos que los atacan no son otros que los mapuches que habían cruzado la cordillera y que realizaban malones no solo contra los pueblos blancos, sino contra los mismos pueblos aborígenes del sur de Mendoza. Por eso es que decimos que los mapuches realmente exterminaron nuestras culturas originarias, nativas de Mendoza, primero porque los dominaron culturalmente y después porque los exterminaron físicamente o los hicieron irse de la provincia. Los grupos que quedaron en Mendoza son los que pudieron vivir al amparo del fuerte de San Rafael del Diamante, que va a ser el origen de la ciudad de San Rafael, y que, bueno, justamente por la protección del fuerte pudieron seguir viviendo en estas tierras. Pero otros grupos que no estaban cerca del fuerte, y bueno, se fueron corriendo hacia el este. Esa es la razón por la cual nosotros sostenemos con absoluta certeza que los mapuches no son originarios de Mendoza. Claro. Hubo una oleada de traspaso de la cordillera hacia fines del siglo XVIII, y después hay oleadas en el siglo siguiente, o sea, en el siglo XIX, de modo que la presencia mapuche es muy reciente, y grandes matanzas, por ejemplo, hubo una gran matanza de indios puelches y pehuenches mendocinos en 1821, y de indios incluso puelches de estos que se habían ido a vivir hacia el este, y tehuelches, producidas por las sucesivas oleadas de mapuches que llegaron en el siglo XIX. Ahora, perdón, ahí lo que veo de esta descripción que usted me hace tan circunstanciadamente, y otras que he escuchado conversando con otros historiadores, es obvio que la postura de los araucanos, hoy definidos como mapuches, siempre fue muy, muy violenta, de acción violenta, de rapiña y exterminio también, ¿no? Sí, en realidad eso sucedió desde que cruzaron a este lado de la cordillera. Del otro lado de la cordillera, del lado de Chile, en la zona baja de Chile,
los mapuches habían desarrollado una cultura bastante avanzada, eran sedentarios, vivían en casas construidas, de allí viene el término de ruca o rucá, que es la construcción de una casa. No vivían en tolderías, utilizaban el caballo, realizaban trabajos agrícolas, pero todo esto cambió y es más, esa es una de las razones por las cuales ellos veían con menosprecio, como dice el historiador chileno Zavala Cepeda, a los puelches, porque los consideraban salvajes y bárbaros. Como los puelches eran nómades, no usaban caballo, se movían a pie, los consideraban un pueblo inferior. Pero cuando ellos cruzan a este lado de la cordillera, cualquiera que haya ido a Chile tiene la experiencia de ver cómo cambia un lado al otro, ¿no? Uno va por un paisaje muy seco y muy árido, el lado de Mendoza, y en cuanto cruza la cordillera se empieza a ver el verde, ¿sí? Y bueno, mucho más fértil del otro lado de la cordillera, bueno, en razón de la misma geografía, claro, la cercanía al mar, la cantidad de lluvias del otro lado de la cordillera y no de este. Esto hace que cuando ellos llegan al territorio argentino, tan una zona semiárida, desértica y demás, en vez de dedicarse al cultivo como lo habían hecho del lado oriental de la cordillera, occidental de la cordillera, ¿qué van a hacer? Se van a dedicar a otro negocio que les va a ser muy rentable, que es el comercio y tráfico de ganado. Claro. Mayormente se robaba al sur de la provincia de Buenos Aires, se lo traía por la zona del río Colorado o el río Negro, incluso el río Negro, que es muy caudaloso, solía ser vadeado por la isla de Choel, que es la parte al dividirse el río, digamos, la parte más fácil para cruzarlo. Traían el ganado hasta estas tierras, lo engordaban, esperando el verano, y cuando llegaba el verano pasaban a Chile y vendían la carne en Chile. Esto era un negocio muy rentable y muy bien armado, que tenían un circuito muy bien armado, y bueno, por eso es que de este lado se volvieron nómades, adoptaron la costumbre, si bien ellos dominaron lingüísticamente a los pehuenches, van a adoptar la costumbre de vivir en tolderías, o sea, van a imitar los toldos pehuenches, y se van a volver un pueblo nómade. Los otros días en otro medio me preguntaban, bueno, más allá de que no sean originarios, si están desde fines del siglo XVIII, el siglo XIX, uno podría decir el Estado les puede reconocer la posesión de tierras porque llevan más de 100 años. Sin embargo, como estuvieron en permanente movimiento, no es que poseyeron la tierra, ¿sí? No se instalaron en un sitio, sino que permanentemente estaban en movimiento en todo este territorio. En ese caso, cualquiera de nosotros podría reclamar todas las tierras por donde uno transita habitualmente, cuando va y viene del trabajo, lo que sea, en su vida cotidiana, y no es así. Tu casa es el lugar donde residís, y no todos los lugares donde vos transitas. Bueno, lo mismo pasa con estos pueblos. Ellos de este lado de la cordillera fueron nómades, o sea que no tuvieron una posesión continuada, permanente, ancestral, como la misma ley 26.160 reclama para otorgar este reconocimiento. Ahora, ahí de toda tu descripción me quedan algunas cosas que son realmente impactantes. En principio, ellos consideraban a otro pueblo aborigen o pueblo originario un pueblo inferior, ¿no? Es decir, esto consideraban. Quiere decir que esta idea
de considerar inferiores a otros es solo una cuestión de la cultura blanca europea, es como bastante básica y bastante absurda, casi ideológica diría, ¿no? Y también creo que eso tenía que ver, hace unos años conversé con unos antropólogos que habían hecho un descubrimiento muy interesante en la provincia de Tucumán, de un asentamiento incaico. Y entonces preguntándole, le digo, bueno, ¿y cómo descubren esto? ¿Qué sé yo? Ajá, le digo, los incas llegaron hasta ahí, sí. Le pregunté quién eran los pueblos originales de esa área del país, ¿no? Y entonces cuando me contesta le digo, bueno, ¿y los incas qué llegaron? Le dijeron, hola, ¿qué tal? Hermosos caballeros, aquí estamos nosotros para traernos a la cultura. No, deben haber entrado a sangre y fuego y apropiado todo lo que pudieron, que ha sido parte de la horrible naturaleza humana desde el origen de los tiempos, ¿no? Sí. Sí, digo por esto de la romantización de algunos con respecto de los otros, ¿no? Sí, tal cual. Tal como lo vivimos en la actualidad. Recién estabas comentando una noticia de otra índole, sí, y uno ve que sigue pasando eso. Sí. Quien no comparte mi pensamiento ya es motivo suficiente para segregarlo o tildarlo de inferior o de desactualizado, qué sé yo, porque no responde a mis mismas normas del pensamiento único que existe en la actualidad. Esto realmente fue así, históricamente es así. Por eso ellos lograron imponer su cultura. Sí. Sin embargo, hay estudios muy bien documentados que muestran, por ejemplo, en el caso de los pehuenches, que pudieron resistir mejor, que si bien adoptaron el idioma y algunos elementos de la cultura mapuche, sin embargo, siempre mantuvieron algunos aspectos identitarios que nos permiten distinguirlos, o sea, darnos cuenta que estamos frente a un pueblo pehuenche. Fíjate que esto que yo recién decía del parlamento que se hace para la fundación de San Rafael es otra de las cosas que se ignoran en la actualidad, claro. Sí, que se piensa que la corona llegó a sangre y fuego, arrasando con todos los pueblos. Y bueno, acá en la Argentina lo ha estudiado muchísimo el doctor Abelardo Levalli, y en Chile lo ha estudiado este historiador Zavala Cepeda. La corona tuvo una política de parlamentos con los indios, o sea, se hacían encuentros. Esto no quiere decir que no hubiera en ocasiones también batallas y enfrentamientos bélicos, claro. Pero siempre que era posible se buscaba realizar estos parlamentos, llegar a un acuerdo, un entendimiento pacífico, hacer un pacto que les conviniera a ambas partes. Y bueno, por ejemplo, en el caso de este parlamento que yo menciono, que da origen a nuestra ciudad, el artículo 3 del parlamento señalaba esto que los indígenas locales habían pedido, que los defendiera de los pueblos enemigos, de los enemigos del sur que los atacaban. Entonces, esto está perfectamente documentado, digamos, hay muchas fuentes históricas que avalan esto que estamos diciendo. No es algo gratuito, digamos, algo que uno se invente o que uno se imagine, sino que realmente hay que ir a buscar a los archivos porque la documentación está. Claro. Esa es uno de los errores o de los reclamos que desde Mendoza le hacemos al gobierno nacional. Sí. Una concesión de esta naturaleza no puede hacerse sin una investigación previa, sin un análisis detallado, sin consultar a la provincia, como la misma ley 26.160 establece. Bueno, en este caso no ha sido consultado ni el gobierno provincial, ni los organismos académicos, ni tampoco se han consultado archivos ni documentación histórica que hay al respecto. Es que en realidad esto tiene, por un lado, un plexo ideológico determinista, diciendo, bueno, esto es así,
Y por otro lado tiene evidentemente alguna otra pata que no luce muy a la vista, pero que hay que ser muy tonto para no darse cuenta, que hay un interés económico, ¿no? Estamos hablando de que esa zona ahora, con el tema del Shell gas o Shell Oil, tiene un potencial económico casi exuberante, diría, ¿no? Bueno, no es casual que la zona está reconocida, la provincia de Mendoza ha detectado que hay alrededor de 51 pozos petroleros activos en ese territorio. Y esta es otra cuestión que nos preocupa también, los intereses que hay detrás. Algunos antropólogos y muy pocos investigadores que se han manifestado, digamos, en contra de la posición que nosotros sostenemos y que avalan la postura del gobierno, nos descalifican, digamos, como diciendo que nuestro discurso avala la posesión de grandes terratenientes en la Patagonia Argentina, muchos de ellos extranjeros, como puede ser el príncipe de Qatar, Benetton, Luis y demás. Yo no tengo nada que ver con eso, ni defiendo los latifundios extranjeros y mucho menos la Patagonia, ni defiendo cuestiones ilegales como muchas veces se han hecho, como hace unos años pasó acá en Mendoza, la venta de unos territorios al gobierno malayo, territorios que estaban en la frontera con Chile, cosa que la Constitución Nacional no permite y que sin embargo en su momento se hizo. Yo no tengo nada que ver con esos intereses ni estoy defendiendo eso. Y sí noto que detrás de las agrupaciones mapuches hay muchos intereses internacionales. Uno puede seguir, por ejemplo, los sitios mapuches que hay en Internet y uno va a encontrar que el sitio más antiguo y de mayor permanencia, que es el sitio Mapuche International Link, tiene su sede central en Bristol, Inglaterra. Otro sitio de los más antiguos, Rewe, que hoy ya no existe, ese sitio tenía su sede en Ámsterdam, Holanda. Otro sitio que se llamaba originalmente Proyecto Ñuque Mapu y que hoy se llama Centro de Documentación Ñuque Mapu. Bueno, cuando usaba la denominación Proyecto Ñuque Mapu, había nacido en la Universidad de Uppsala en Suecia. ¿Sí? Hoy ha cambiado su nombre, sigue siendo el mismo autor, el dueño del sitio, y sin embargo, por algún motivo, no declara el origen en la Universidad de Uppsala, Suecia. Vamos a tener sitios, por ejemplo, que curiosamente hay dos sitios que están íntegramente escritos en francés, un sitio que está solo en inglés y ruso, otro sitio que está en inglés, francés y alemán, otro sitio, Comunicaciones Exec, que ahora también en este momento ya no existe, que declaraba ser financiado por fondos austríacos y catalanes. Bueno, ¿a qué voy con esto? Que esto nos muestra que lo sepan o no quienes están encabezando los reclamos aquí en el sur de Mendoza, evidentemente detrás de todos estos reclamos mapuches hay intereses extranjeros muy grandes y muy fuertes, y por eso no parece que sea casual que el reconocimiento sea de un territorio tan extenso como es 25.000 hectáreas, y que justamente dentro de ese territorio haya riquezas naturales, haya pozos petroleros y haya establecimientos turísticos, ¿sí? E incluso algún paso internacional, porque creo que en uno de las zonas concedidas está el paso de las leñas.
O sea que aquí hay en juego muchos intereses. Claro, sin duda. Y eso es lo verdaderamente preocupante y lo que parece o que el gobierno nacional no se da cuenta o que es cómplice de esos. Sí. Yo sinceramente, Andrea, me decantaría por la segunda opción. No hay kirchnerismo sin algún interés económico explícito. Le agradezco enormemente la ilustración, que es tan importante tener voces como la suya para comprender el contexto general de todo lo que está ocurriendo. Le deseo el mejor día. Muchas gracias por su tiempo y la ilustración al respecto de este tema. Bueno, muchas gracias a ustedes por la oportunidad de enseñar de otro modo, que bueno, esa es nuestra vocación. Genial. Andrea Greco, doctora y profesora de Historia de la Universidad Nacional de Cuyo. Ya continuamos.